Tal, continuando con la lección 1 del crecimiento en Cristo, la seguridad de la salvación, yo le puedo contestar a nuestro amigo Andrés, nuestro amigo y hermano Andrés, que él se puede sentir seguro de la salvación. ¿Por qué se puede sentir seguro de la salvación? Porque ha recibido a Cristo de manera genuina. Él me ha estado comentando, ¿verdad? Que de alguna manera pues Dios se está manifestando en su vida, está haciendo grandes cosas, lo está poniendo a predicar, a hablar de la palabra, le ha dado palabra para dar consejo a algunas personas que se le han acercado. Yo le doy gracias a Dios porque esa es la finalidad verdaderamente de ser cristiano, servir a nuestro Señor Jesucristo de tal manera que podamos amarle, que podamos guardar sus mandamientos. Y si hoy le preguntara a Andrés si está seguro de ir al cielo o al infierno, él sabría que sí está seguro de ir al cielo porque ha recibido a Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor, lo está usando de manera importante, por lo tanto, pues eso es importante, ¿verdad? Continuando, ¿verdad? Dice aquí el estudio, dice: toda persona que ha recibido a Cristo por fe como su Señor y Salvador puede tener esta misma seguridad. El propósito de esta primera lección es el de ayudarle a usted a comprender las primeras bases de la seguridad cristiana. Y hay dos bases importantes que están afincadas en estos dos conceptos: en que Dios se lo prometió y Él no miente. Vamos a Juan 3:16, que dice: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que dio a su Hijo unigénito para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces eso es muy importante porque ahí está la promesa de salvación. Después vamos a Juan 11:25. Al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Dice la palabra de Dios: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, verdaderamente aquel que cree en Jesús es una persona salva. Aquel que cree en Él, que lo obedece, que lo ama y que sigue su palabra, pues verdaderamente está salvo. Esa es la seguridad que debemos tener. Y la otra parte, la otra base de la salvación es en que la persona haga una decisión sincera de entregar toda su vida a Cristo, abandonando su vida anterior y entregando su vida a Cristo para que Él sea su amo y Señor, obedeciéndole en todo lo que Él le pida en la Biblia, que es su palabra. Vamos a Juan 14:15. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y estando en contacto con Él por medio de la oración, primera de Tesalonicenses 5:17, que dice: orad sin cesar. En el momento en que usted cree en Jesucristo, que le entrega la vida a Él, usted se convierte en hijo de Dios para siempre. Vamos a Juan 1:12. Esa es una bendición recibir esta palabra, porque aquí en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Juan 10:27-28, la palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. Entonces dice que sus ovejas oyen su voz, que lo obedecen, que lo conocen, que le siguen, y que Él les da la vida eterna y que nadie jamás podrá arrebatarlas. Entonces, pues en esa pregunta que teníamos, ¿verdad?, al principio de la lección 1,
que decía que si usted estaba seguro de que iría al cielo, pues usted tiene que tener la seguridad. Si usted le ha creído a Dios, si usted cree que hay un Dios, si usted le ha creído la promesa que tiene Dios de salvación por medio de su Hijo Jesucristo, si usted ha creído y confesado que Jesucristo es su Señor y Salvador, y usted le obedece en lo que le pide en la Biblia, ora y tiene una vida devocional constante, y guarda y predica y da un buen testimonio a su vida, usted es salvo y usted está siendo una nueva criatura en Cristo. Ok, después, bueno, la mayoría de las preguntas de esta primera lección podrán ser contestadas con la lectura del pasaje del Evangelio de Juan que se cite. Por ejemplo, Juan 3:16 significa el capítulo 3 del Evangelio y el versículo 16 de ese capítulo. Cuando en esta lección la pregunta se refiere a un pasaje fuera del Evangelio de Juan, dicho pasaje se imprime en su totalidad. Subraye usted la respuesta correcta según Juan 3:19 y 20. Los hombres se condenan, y aquí, bueno, la respuesta es porque aman sus pecados, ¿verdad? Los hombres se condenan porque aman sus pecados. ¿Cómo descubre Cristo al hombre que cómo describe Cristo al hombre que comete su pecado en Juan 8:34? Que es esclavo del pecado. Según 8:24, ¿qué sucede con las personas que no creen en Jesús? Mueren en sus pecados, ¿verdad? Y bueno, seguimos, y después la pregunta es, según Juan 3:36, ¿qué sucede con la persona que rehúsa creer, o sea, desobedece al Hijo de Dios? No verá, déjenme ponerlo acá, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces vamos a ir revisando, ¿verdad? Vamos a Juan 3:19 y 20. Juan 3:19 y 20 dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, ¿verdad? Entonces dice que la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, o sea, amaron más el pecado, ¿verdad? Juan 8:34. Esto para ir confirmando las respuestas que acabo de dar, que son las correctas, son las que tiene aquí Andrés. Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, todo aquel que hace el pecado es esclavo del pecado. Juan 3:36. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces acabamos de responder. Después la siguiente dice: según Juan 1:29, ¿quién puede quitar nuestros pecados? Según Juan 1:29, ¿quién puede quitar nuestros pecados? El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién puede quitar? El Cordero de Dios, que es Jesús. Entonces, cualquier respuesta que haya puesto usted, ya haya puesto Jesús, haya puesto el Cordero de Dios, es correcto. De acuerdo con Juan 1:12, ¿qué palabra significa lo mismo que creer? ¿Verdad? Vamos a 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, o sea, los que le recibieron, es la misma palabra para es la misma palabra para recibir que creer. Cuando recibimos a Jesucristo es que creemos en su salvación, creemos en su amor y en lo que está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí. Déjame nada más checar la respuesta. Ser hijos de Dios, creer es ser hijos de Dios. Aquí no, más bien la misma palabra es recibir.
Recibir a Jesucristo es creerle a Jesucristo que puede entrar a tu corazón y a tu vida. Entonces, ahí la respuesta más bien sería recibir. Nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20, del 20 al 21. Dice, según este pasaje, las condiciones de la salvación son, vamos a ver, ¿qué pusieron aquí en la respuesta? Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente son las dos condiciones. Primero debe haber un arrepentimiento genuino de tu vida, de querer dejar tu vida, de querer dejar tu vida pasada, de querer dejar tus pecados, de querer dejar todo allá atrás, para que creyendo en Jesús, Él pueda hacerte una nueva criatura. Arrepentirse significa dar media vuelta para poder caminar en dirección opuesta. O sea, si nosotros vamos caminando, vamos haciendo un camino, ¿verdad? Al arrepentirnos, lo que vamos a hacer es, ¿sabes qué? Yo ya no sigo caminando por allá porque allá está peligroso, mejor me arrepiento, o sea, mejor tomo otra decisión en otra dirección donde vaya a estar mejor, donde vaya a estar más seguro. Tenemos que reconocer que andamos mal. Primeramente, arrepentirse es reconocer que estamos mal, confesar a Dios que andamos mal y estar dispuestos a abandonar nuestro mal camino. Esto es el arrepentimiento. Pero al querer dejar nuestro mal camino, nos damos cuenta de que nuestros pecados nos amarran. A veces nuestros pecados nos tienen más esclavizados, nos tienen más llenos, nos tienen más unidos a Él, más encadenados, de tal manera que es muy difícil que podamos alejar, que aunque queramos, a veces nuestra voluntad no es suficiente para alejarnos de Él. Necesitamos que alguien que sea más fuerte que el pecado nos ayude. Solo Cristo ha vivido en el mundo sin pecado. Solo Cristo ha muerto por nosotros en la cruz. Solo Cristo ha resucitado de la tumba. Por lo tanto, solo Cristo nos puede salvar. Así que necesitamos invitar a Cristo a venir a nuestro corazón y recibirlo por fe como nuestro Señor y Salvador. Esto es lo que significa creer en Cristo. Entonces estamos de acuerdo en que tenemos que primero reconocer que estamos mal, confesarle a Dios que estamos mal y tener la voluntad o querer abandonar nuestros pecados. Y entonces cuando nosotros estamos dispuestos a eso, nos acercamos a Dios con un corazón genuino, pues entonces estamos dispuestos a confesar a Jesucristo como Señor y Salvador y recibirlo en nuestra vida para que podamos ser nuevas criaturas. Dice la palabra de Dios, dice aquí en el estudio, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Apocalipsis 3:20. Según este pasaje, que promete Cristo que hará si le oímos y le abrimos la puerta de nuestro corazón? Vamos a checar la respuesta. Dice nuestro corazón, nos hará salvos, dice, nos hará salvos. Y si alguno oye mi voz, abre la puerta y entrará él. Entrará en nuestra vida, entrará. Si tú le abres la puerta en el corazón a nuestro Señor, la respuesta es correcta, nos hará salvos. Pero dice la palabra de Dios, dice ahí exactamente la palabra, que entrará en nuestro corazón, entrará en nosotros. Entonces la respuesta es, entrará en nosotros, entrará en nuestro corazón. Después seguimos. Usted ha invitado a Cristo a venir en su vida para perdonar sus pecados y tomar posesión de su ser, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice sí. Entonces, si usted
si usted aquí en la respuesta o estás contestando que sí, entonces eres salvo y vas a ir al cielo. Vas a tener una vida de bendición, una vida del cielo, y Jesús va a empezar a trabajar en tu vida de una manera que va a ir perfeccionando su obra que ha iniciado. Después dice: si usted ha invitado a Cristo a entrar en su vida y tomar posesión de ella, Él lo hizo porque prometió hacerlo y Él no es mentiroso. ¿Ok? Y vamos con la última parte de la lección del estudio 1. Ahí pueden poner en los comentarios si tienen algunas preguntas, si hay algo que les queda de duda, póngalo usted ahí en sus comentarios, lo vamos contestando, lo vamos resolviendo. Comparta este video que es de edificación, es un discipulado que se llama Crecimiento en Cristo. Esta es la lección 1, que es la seguridad de la salvación, que estamos terminando en este momento. ¿Confía usted en la palabra de Cristo, sí o no? Vamos a ver qué puso aquí nuestro discípulo y amigo Andrés. Sí, perfecto, muy bien, excelente. En Juan 5:24, Cristo declara que cuando uno oye su palabra y cree en el que le envió, 3 cosas siempre resultan. Vamos a Juan 5:24. Acuérdense que todo tiene que estar basado en la palabra de Dios. Todo tiene que estar respondido de acuerdo a lo que está diciendo el estudio de la palabra. Entonces tiene usted que estar yendo y leyendo. 5:24 dice la palabra de Dios: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos a ver las preguntas. Entonces lo que dice 5:24 dice que, es que de repente no se ve muy bien aquí, primero dice que tiene vida eterna. El que cree en Jesucristo el que oye su palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna. Dice que no, y después dice no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Entonces, cuando tú entregas tu vida a Cristo, cuando tú estás seguro de tu salvación, lo que has hecho es morir a tus pecados para entrar a una vida nueva, a una vida eterna, a una vida donde Dios te irá guiando, lo irás obedeciendo, irás caminando conforme a lo que dice su palabra, y que no, ¿verdad? Que ya no estás condenado, que ya no irás al infierno. Entonces eso es muy claro. Juan 10:28 dice: ¿qué dice Cristo de sus ovejas, de los que lo reciben por fe como pastor de sus almas? Vamos a 10:28. En el 10:28 dice la palabra de Dios: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, primeramente, dice que les da vida eterna, ¿verdad? Que no perecerán jamás, o sea, que aunque mueran tendrán vida eterna para siempre, y que nadie las arrebatará de su mano. Nadie puede arrebatar de la mano de Jesús, de la mano de Dios, cuando tú has entregado tu vida, de manera que hoy estás en una vida nueva, las cosas viejas han pasado, hoy todas son hechas nuevas en ti. Entonces es una promesa que el Señor da, es una promesa que cumple, porque Dios no es mentiroso, y que pues va a hacer que tu vida sea una vida de abundancia aquí, una vida de bendición y una vida eterna junto con Él. Y bueno, seguiremos con la última pregunta. Dice... que viene así, espérenme, estoy revisando. Ok, dice en Juan 10:28, ok, dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:11. Todo esto usted tiene que irlo revisando en la palabra de Dios para que vea que sí dice eso.
De acuerdo con este pasaje, conteste la siguiente pregunta. ¿Qué nos ha dado Dios? Nos ha dado vida eterna, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí. ¿Dónde está la vida eterna? En su Hijo. Excelente. ¿Y qué posee el que tiene al Hijo? Pues posee vida, ¿verdad? Entonces, el que tiene al Hijo tiene vida. Dios nos da la vida eterna por medio de su Hijo y Él es la vida eterna. Nosotros podemos gozarnos, podemos glorificarlo, podemos responderle, podemos amarle y podemos entregar una vida de amor, de bendición y podemos hoy ya. Tu vida no depende de ti mismo, no depende de lo que te digan, no depende de las tradiciones, depende de las promesas y de la palabra de Dios en tu vida. La seguridad de nuestra salvación no depende de lo que digan nuestros sentimientos. Estos son muy volubles. Más bien depende del testimonio invariable de la palabra de Dios. Mencione los motivos de oración para tomarlos en cuenta en la oración de despedida y seguir orando por ellos en la semana. Bueno, vamos a orar por ti, Andrés, para que Dios te siga guiando en y todos aquellos que estén escuchando también este crecimiento en Cristo, pues que Dios los siga guiando por medio de la palabra. Vamos a orar en este momento. Señor Dios Padre Santo, Dios Padre Eterno, te damos gracias porque hemos terminado este primer estudio, te damos gracias porque nos das la seguridad de la salvación, porque nos has dado una vida eterna en tu Hijo Jesús y que hoy sabemos que hoy es para siempre. Sabemos que tú siempre tienes un camino, tienes una palabra, Señor. Guía en nuestro crecimiento, en tu palabra y en tu fe y en el conocimiento de ella, para que podamos seguir, Señor, madurando en ella. Te pido por la vida de Andrés, por su vida sentimental, emocional, por su vida espiritual, por su trabajo, por su provisión, que tú seas el que dé siempre, Señor. Guíalo en todo momento y en todo camino. También te pido por todas aquellas personas que vayan a escuchar este crecimiento en Cristo, que puedan conocer tu palabra, guardarlo en su corazón y que puedan ellos estar seguros de que tú les has dado la salvación y la vida eterna. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana en la segunda lección de el crecimiento en Cristo, y ya estaremos hablando en la segunda lección, estaremos hablando de cómo, pues ya estaremos hablando acerca, ahora sí, de la palabra de Dios y la oración. O sea, cómo podemos empezar a crecer ahora sí para conocer lo que es la palabra de Dios y conocer qué habla Dios sobre la oración. Esa es la siguiente lección. Que Dios les bendiga.